una pequeña falla técnica, ya estamos de vuelta. Le platicaba sobre el personaje que vamos a hablar el día de hoy, un personaje clave para entender por qué se mantuvo Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy prófugo de la justicia, señalado de ser el líder de la barredora, esta agrupación criminal con presencia en Tabasco. ¿Quién lo mantuvo al poder? Sí, lo nombra Adán Augusto López Hernández, pero posteriormente Carlos Manuel Merino Campos lo mantiene, lo sostiene en su posición. Pero ¿quién es Carlos Manuel Merino Campos? Pues sobre eso vamos a hablar en esta edición. Quédese, vamos a un corte y regresamos. Carlos Manuel Merino Campos asume el gobierno interino de Tabasco el 31 de agosto de 2021. Lo hace siendo muy puntuales a través de una serie de triquiñuelas que, por una parte, encabezan Adán Augusto López Hernández con el aval, la complicidad del Congreso Estatal. ¿Por qué lo digo así? Carlos Manuel Merino Campos era el delegado de los programas federales, los delegados federales, los encargados de revisar la implementación de los programas del bienestar. Él era el titular en el estado de Tabasco. Cuando es llamado Adán Augusto López Hernández a asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación Federal, se genera ahí evidentemente el hueco, y por ley de la Constitución de Tabasco, quien tenía que haber asumido era el secretario de gobierno. No obstante, el secretario de gobierno presenta en ese momento su renuncia, como también lo hace Carlos Manuel Merino a su encargo de delegado federal, asume en la Secretaría de Gobierno para poder ser el gobernador provisional. Posteriormente, los días siguientes, eso sucede un martes, el Congreso sesiona un fin de semana a finales de agosto, cambia la constitución local y le permite a Carlos Manuel Merino pues prácticamente ya no tener que pasar por un proceso para que lo designen gobernador interino, y de facto la ley cambia para que él pueda finalizar el periodo constitucional por el que fue electo Adán Augusto López Hernández. Se queda en esa posición, es decir, prácticamente Adán Augusto en su última decisión decide que él lo suceda, se queda en ese cargo, mantiene el gabinete en el estado en el que se encuentra, en el que deja Adán Augusto López Hernández, y entre ellos permanece Hernán Bermúdez Requena, que como todos sabemos hoy está prófugo en la propia conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles. Se da a conocer que hay una investigación ahí por parte FGR. Todo lo que hay alrededor de este personaje, quien fue señalado desde 2019 de tener ligas con esta agrupación criminal. La presidenta dice, algo es ser que esté señalado y algo es aportar elementos de prueba para poder judicializar una carpeta y pues llevarla ante un juez, que se dé una orden de arresto como la que ocurre en febrero pasado. Pues evidentemente él ya no está, en todo este tiempo él sale del país, se sabe que está en Brasil. Pero vamos a hablar sobre cómo se da este proceso por el cual Carlos Merino pues asume la titularidad del gobierno de Tabasco, y sobre todo cómo mantiene en esta posición a Hernán Bermúdez Requena. Vamos a este primer close-up y regresamos. Carlos Merino, Adán Augusto y Hernán Bermúdez. Carlos Manuel Merino Campos tomó protesta como gobernador interino de Tabasco el martes 31 de agosto de 2021, días después de que el Congreso local, el Congreso de Tabasco, aprobara una modificación al artículo 49 de la Constitución de Tabasco que le permitió prácticamente a Carlos Merino finalizar el mandato que había dejado Adán Augusto López Hernández. En los hechos, Carlos Merino fue impuesto.
Una de las últimas decisiones que adoptó Adán Augusto López Hernández antes de sumarse, de incorporarse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como secretario de Gobernación, fue dejar a Carlos Merino, un amigo de él de hace mucho tiempo, como secretario de gobierno de Tabasco, en una maniobra que fue prácticamente una de las últimas decisiones que tomó Adán Augusto López Hernández como gobernador. Lo deja como secretario de gobierno ante la renuncia del titular anterior, y de esta manera le permitió que por ley Carlos Merino asumiera como gobernador sustituto de Tabasco. De acuerdo con lo que establece la Constitución de Tabasco, al hacer este cambio, Merino iba solamente a asumir de manera temporal la gubernatura. Eran 60 días antes de que prosiguiera todo un proceso, ¿no? No obstante, el Congreso de Tabasco, días después de que se da este cambio y Carlos Merino asume como gobernador sustituto, sesiona en un fin de semana y lleva a cabo estas reformas que de facto le permitieron al que era hasta entonces secretario de gobierno y previamente delegado de programas federales, pues acabar el mandato restante que había dejado Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco. Lo cierto es que Merino Campos asume en ese entonces la gobernatura del estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente sin experiencia. Nunca se había desempeñado ningún cargo en la administración pública federal, ni en la estatal, ni en la municipal. Prácticamente su experiencia se remonta al el haber sido suplente en 2 ocasiones de Adán Augusto López Hernández, primero como diputado de la legislatura local, del Congreso local de 2007 a 2009 y de 2012 a 2015 como senador. Posteriormente, en un cambio que le explicaré en otro close-up, asume ya después como senador de 2015 a 2018. Había también tenido ahí un paso por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, pero nunca había tenido la responsabilidad que se le confirió cuando se hicieron estos cambios, cuando Adán Augusto sale de la gubernatura de Tabasco y lo deja en su lugar. Hasta ese entonces fue la primera vez que asumió una responsabilidad de ese tamaño. De hecho, al asumir la gubernatura de Tabasco, prácticamente dejó todo como lo había mantenido Adán Augusto López Hernández. Se mantuvieron a los mismos funcionarios, mayoría de ellos expriistas que habían acompañado a Adán Augusto López Hernández con su llegada a la gubernatura de Tabasco, el primer gobernador de Morena en estar frente a Tabasco. Entre los nombramientos que permanecieron, que Carlos Merino ratificó y que mantuvo hasta donde fue posible, se encuentra la asignación del jefe de policía, del secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Estoy hablando de Hernán Bermúdez, que como sabemos hoy está prófugo, se encuentra en Brasil. Contra él hay una orden de arresto, pero particularmente contra él existen los señalamientos de ser la cabeza de La Barredora, una agrupación criminal con presencia en Tabasco, aun cuando Carlos Merino en su momento negó que dentro de Tabasco hubieran cárteles. Bueno, La Barredora es uno de ellos y en gran parte se explica la violencia que ha incrementado en los últimos años. Particularmente se dispara con la salida de Hernán Bermúdez, algo que ahorita explicaremos. Hernán Bermúdez Requena, de hecho, es policía de Adán Augusto López Hernández. Él lo pone en esa posición, pero también está ligado a Roberto Madrazo Pintado, aun cuando en algún momento él se deslinda. El presidente López Obrador reseña en uno de sus libros precisamente este vínculo entre Roberto Madrazo y este policía, y más recientemente es que se dan todas estas ligas con el crimen organizado, que incluso fueron documentadas por la propia Sedena, cuando él aún se mantenía en el cargo de secretario de Seguridad Pública de esta entidad.
Bermúdez, por ejemplo, fue el director de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez y posteriormente fue director del Centro de Readaptación Social del Estado, ya con Madrazo. En años recientes, luego de ser incorporado por Adán Augusto López Hernández como secretario de Seguridad y luego ratificado por Carlos Meridas, que fue señalado de ser el líder de la barredora. Un señalamiento que no lo hizo cualquier persona, sino el actual gobernador del estado, que si bien pertenece al grupo político opositor del de Adán Augusto y el de Carlos Merino, hace este señalamiento de manera indirecta que para muchos ha sido retomado como uno de los principales indicios. ¿Por qué digo de manera indirecta? Es una conferencia de prensa que da Javier May, en la cual habla de un conocimiento, un vox populi, que todo el mundo sabía quién era el jefe de la barredora. Un periodista se escucha en esta conferencia, lo cuestiona y le dice que si se refería a Hernán Bermúdez Requena, y el gobernador asiente y dice, claro, es así, ¿no? Con esa confirmación de manera indirecta es uno de los indicios que se conoce de esta liga de quien fuera secretario de Seguridad, tanto de Adán como posteriormente de Carlos Merino, contra quien pesan órdenes de aprehensión y que hoy se encuentra prófugo. De hecho, se sabe que está en Brasil. Bermúdez Requena, de hecho, renuncia hasta enero de 2024, prácticamente acompaña a Carlos Merino a lo largo del gobierno y lo hace luego de que se da una ola de asaltos en Villahermosa a principios de ese año, que llevó al gobierno federal a movilizar a 2.700 elementos de la Guardia Nacional. Fue tal la presión que existió contra del exgobernador Carlos Merino que al final Bermúdez Requena termina saliendo pues del gobierno estatal, y no así los señalamientos que a la fecha persisten y existen. Por una parte contra Adán, quien es quien lo propone, muchos hablan de la relación de amistad que existe entre ambos, pero también Carlos Merino, quien lo mantiene en el cargo hasta que se da esta última polémica prácticamente en la recta final ya de su mandato. Ahora bien, es importante ver la incidencia delictiva que deja a su salida en estos últimos tramos del gobierno de Carlos Merino. Por ejemplo, la violencia en Tabasco había tenido una tendencia a la baja desde 2018, es decir, ya en este cambio de gobierno, cuando ya asume a finales de ese año Adán Augusto López Hernández hasta 2022, es decir, la transición. Sin embargo, a partir de 2023 los indicadores comienzan a subir y en 2024, que es cuando ya deja la Secretaría de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, se disparan prácticamente las cifras de homicidios dolosos con un aumento de hasta el 252.56% en 2024 respecto a 2023. Se trata, de hecho, de la mayor cifra de violencia registrada en esa entidad hasta donde hay registros. No se trata solamente de una cuestión que corresponda al delito de homicidio doloso. Más adelante, al hablar de la herencia que deja Carlos Merino, principalmente lo que respecta a la seguridad, es que ahondaremos cuáles son otros indicadores, principalmente de percepción ciudadana, que dan cuenta de este pendiente, de esta herencia que dejó en su momento Requena. De hecho, ya en los primeros 5 meses de este año con respecto a los 5 meses del año pasado, seguimos viendo que hay un incremento de la inseguridad ya ahorita en la administración de Javier May. Ahora bien, pese a esta herencia, ha llamado la atención de muchos que Carlos Merino Campos, al igual que prácticamente todos los gobernadores que desempeñaron algún cargo hasta antes de 2024, y que en este cambio de gobierno, después de que asume Claudia Sheinbaum, cada uno ha asumido distintas tareas en distintos cargos. En el caso de Carlos Merino, él fue designado como responsable de toda la red aeroportuaria del país y del abastecimiento de combustible para los aviones, al ser designado como director de aeropuertos y servicios auxiliares ya en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como sabemos, los aeropuertos son un área sensible en la administración pública, representan además un espacio importante donde las propias autoridades han realizado, por ejemplo, decomisos importantes de droga en los últimos meses.
meses, ya ni siquiera años. En los últimos 10 días se han dado cuestiones en Tijuana, en Guadalajara, en Querétaro y a inicios de año en el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carlos Manuel Merino Campos estudió una licenciatura en Administración por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, una carrera que obtiene prácticamente al tiempo que asume el gobierno interino de Tabasco, de acuerdo con los datos que él mismo ha transparentado en su declaración patrimonial, y es piloto aviador desde 1983, tiene una constancia en la Escuela de Aviación de México, de ahí que se le conozca como el capitán y precisamente que hoy esté al frente de aeropuertos y servicios auxiliares. Aquí en los comentarios, Julio Falcón nos decía: cuando Sheinbaum anunció que competiría por la candidatura de Morena, un grupo de 100 funcionarios de Tabasco aproximadamente le manifestaron su apoyo públicamente y Merino los despidió a todos al siguiente día. ¿A qué voy con esto? Esto que denuncian aquí en los chats nos lleva precisamente a hablar sobre un elemento fundamental, elemental, para poder entender la carrera política de Carlos Manuel Merino Campos, y es la figura de Adán Augusto López Hernández. Evidentemente que aquí lo que denuncia el compañero Julián Falcón es que Carlos Manuel Merino siempre ha operado como guardaespaldas, como caballerango, como un hombre de las sombras de Adán Augusto López Hernández. De hecho, ha sido su suplente eterno. En la diputación que tuvieron en la 59 legislatura de Tabasco, como diputado del PRD, el titular era Adán Augusto López Hernández y su suplente fue Carlos Merino. Posteriormente, en el Senado de la República, en la de 2012 a 2018, también fue su suplente, y cuando Adán Augusto López Hernández es llamado a presidir Morena en Tabasco, es cuando puede asumir la titularidad del escaño Carlos Manuel Merino Campos. Lo mismo ya lo vimos en la gubernatura, prácticamente se moldea todo para que él pueda asumir en el cargo y continuar, pues, de alguna manera cuidándole las espaldas a Adán Augusto López Hernández, que es como se denuncia constantemente allá entre columnas en Tabasco y demás, y como ha sido visto, y sobre todo como podemos ver con respecto a personajes como Hernán Bermúdez, que él mantiene en el poder como prácticamente todos los funcionarios que estuvieron acompañándolo en este segundo tramo. Bermúdez Requena ya sale cuando se vuelve insostenible la situación a raíz del el incremento de asaltos allá en Villahermosa. Tienen que tomar la decisión, sobre todo a partir de la intervención del gobierno federal. Es así que pasemos a este segundo close-up en el que entendamos esta relación como suplente eterno, Carlos Manuel Merino, con respecto a Adán Augusto López Hernández, y una amistad que los une de tiempo atrás, incluso relaciones de sus padres y de su abuelo, de cada uno de ellos. Vamos a ver este segundo close-up y... El eterno suplente de Adán Augusto López Hernández. La trayectoria de Carlos Manuel Merino Campos no puede entenderse, porque es así, sin una figura elemental, su amigo de toda la vida, Adán Augusto López Hernández. Él prácticamente, Carlos Merino, ha sido suplente cuando Adán Augusto López Hernández fue diputado del Congreso local entre 2007 y 2009, su suplente fue Carlos Merino. Hubo un periodo en donde Adán Augusto fue diputado federal. En ese caso no sucede así, sino hasta que es senador de 2012 a 2018. El senador suplente era Carlos Merino. De 2012 a 2015, Adán Augusto López Hernández se desempeña como senador. Es en 2015 cuando lo invita Andrés Manuel López Obrador a presidir la dirección de Morena en Tabasco, que él pide licencia al Senado, y quien entra al quite precisamente es Carlos Merino. Como ya senador suplente de Adán Augusto, asume la titularidad, y posteriormente lo que vimos cuando en el gobierno estatal, en el gobierno de Tabasco,
lo suple Adán Augusto López Hernández, y lo suple de una manera en la que prácticamente es impuesto, nombrándolo secretario de gobierno para que pudiera asumir de manera momentánea, modificando la constitución del Congreso de Tabasco para que ya no tuviera que hacerse ningún otro procedimiento y ser elegido directamente gobernador interino allá en Tabasco, y finalizar el mandato por el cual había sido electo Adán Augusto López Hernández y no Carlos Merino, quien hasta entonces se desempeñaba como el delegado de programas federales. De hecho, la misma modificación al artículo 49 del Congreso de Tabasco establecía que en caso de que Adán Augusto en ese entonces decidiera regresar nuevamente al Congreso, a la gubernatura del estado, tenía que mandar simple y sencillamente una carta al Congreso de mayoría morenista para que se diera la autorización, y de esa manera Carlos Merino simple y sencillamente volviera a asumir como secretario de gobierno, insisto, la última posición en la cual lo deja Adán Augusto López Hernández en la última decisión que toma como gobernador electo. Ambos los une una amistad de tiempo atrás. En Tabasco suele decirse que Carlos Merino es el caballerango de Adán Augusto López Hernández. Hay otro tipo de calificativos y de maneras que utilizan ahí en las columnas políticas de Tabasco, simple y sencillamente con una idea a reforzar. Carlos Merino es el hombre electo por Adán Augusto López Hernández para permanecer en su gobierno, para cuidarle las espaldas ahí en el gobierno de Tabasco, su amigo de toda la vida. Un dato: el padre de Adán Augusto, Payambé López Falconi, fue su procurador cuando el procurador de Tabasco era Gregorio Merino Bastar, abuelo de Carlos Merino Campos. Merino Campos ha sido colaborador de Adán Augusto López Hernández en los últimos 20 años, en más de los últimos de los 20 años. Por ejemplo, la legislatura 59 de Tabasco, él fue su suplente, y como nunca asumió la titularidad, se desempeñó en otros cargos. Por ejemplo, fue subdirector de recursos financieros de 2004 a 2006 previamente, y ya cuando fue diputado suplente fue asesor en esa legislatura. Posteriormente, cuando acaba la legislatura, en 2009 es nombrado consejero representante del Poder Legislativo del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y posteriormente en 2011 es nombrado secretario de Asuntos Electorales del Comité del PRD en el municipio del Centro, es decir, la cabecera de Villahermosa. Por una parte ha sido el suplente de Adán Augusto López Hernández, como lo hemos visto, pero también ha asumido distintas posiciones que de alguna manera orbitan el liderazgo de López Hernández como las principales cabezas, primero del PRD en la entidad y posteriormente ya en Morena. De hecho, cuando lo acompaña en el Senado como suplente de 2012 a 2015 asume ahí, como todavía no existía Morena, asume como senador del Partido del Trabajo, solamente presenta ahí 2 iniciativas y sigue dando acompañamiento. Cuando Adán gana en 2018 la gubernatura de Tabasco, siendo el primer gobernador de Morena en hacerlo en esa entidad, el delegado de programas federales que es electo para operar en esa entidad es el propio Carlos Merino. Esa figura del delegado fue visto en distintas entidades como el contrapeso que hacía al gobernador en cada una de las entidades. En el caso de Tabasco, pues él era un hombre de todas las confianzas de Adán. No sucedió así en otras entidades donde sí se hablaba de este tipo de contrapesos que ejercieron estos delegados. Insisto, en Tabasco, pues prácticamente mucho se habla de cómo operó y maniobró de manera coordinada junto con Adán Augusto López Hernández. Tan fue así que cuando se va Adán Augusto al gobierno federal, de último momento lo designa secretario de gobierno, es decir, renuncia él como delegado federal, y ya de ahí pues ya conocemos la ruta que se ha trazado, ya como gobernador interino. Un dato clave en su perfil curricular que nos lleva a entender por qué es que ha asumido al frente del Aeropuertos y Servicios Auxiliares es que Carlos Merino Campos tiene estudios en la Escuela de Aviación de México, de ahí que se le conozca como el Capitán Merino. De hecho, él es piloto y
en esta asignación de posiciones que se dan ya en la entrada de este gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se entiende que es por ello que él asume frente a aeropuertos y servicios auxiliares. Pues muchas gracias por estarnos acompañando, como siempre, Rodolfo Salas, el Piticán, Omar Gutiérrez, María Ángeles, Lara Lujano, a cada uno de ustedes que pues prácticamente hacen posible este programa, al don doctor Master of Puppets. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este programa. Vamos a hablar ahora sobre esa herencia maldita que deja Carlos Manuel Merino Campos. Al igual que Adán Augusto López Hernández, entre los dos son quienes gobiernan en los últimos 6 años Tabasco, esta entidad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, como hemos expuesto, los índices de violencia, a partir sobre todo de la renuncia de Requena, que se da en 2023, finales de 2023, vemos cómo se dan este incremento en cada uno de los en homicidios dolosos, feminicidios, secuestro, extorsión, pero también se da una cuestión en relación a la percepción de inseguridad que tienen los tabasqueños, al gasto que destinan para adoptar medidas para sentirse más seguros, ya sea gastos en cuestión de protección, pero también gastos derivados de las afectaciones por la inseguridad. Hay cifras de ello. Y también en relación a distintos rezagos. Sabemos que de 2020 a 2022 en prácticamente todo el país se da una disminución de la pobreza y la pobreza extrema, pero hay otros indicadores que nos hablan de distintos rezagos en donde hay un incremento en este mismo periodo en Tabasco, y precisamente en esto es donde vamos a centrar este último close-up, el cual vamos a ver ahorita y regresamos. La herencia de Adán y Carlos Merino. En octubre de 2023, Carlos Merino negó que en Tabasco hubiera cárteles, aun cuando su jefe de policía, su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, ya era reconocido en ese entonces en archivos internos de la propia Sedena. Ya había señalamientos y demás de que él era la cabeza de la barredora, esta agrupación criminal con presencia en Tabasco, que es señalada en esta pugna con otros cárteles por disputarse la plaza como el principal componente que ha llevado a la descomposición social en esta entidad. No hay que olvidar que Bermúdez Requena sale de la Secretaría de Seguridad de Tabasco precisamente ante la ola de asaltos que se da en Villahermosa, que lleva a la intervención del gobierno federal y por lo tanto a su renuncia. Todas las cifras dan cuenta de este aumento en 2024, una vez que Requena deja la Secretaría de Seguridad, y se habla ahí entonces de pugnas de cárteles y demás. Pero no solamente las cifras de homicidios dolosos, también hay un reporte en cuanto a secuestro, extorsiones, feminicidios, que son otros datos que muestran esta herencia que dejan tanto Carlos Merino nivel de inseguridad, como también Adán Augusto López Hernández, pues al formar parte de esta dupla que gobernó Tabasco de 2018 a 2024. De hecho, estos altos niveles de inseguridad también tienen un eco, un respaldo en lo que piensa y siente la propia ciudadanía. Por ejemplo, en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública de ese año de 2024 indicaba que la prevalencia delictiva aumentó de 2022 a 2023 al pasar de 22.915 víctimas por cada 100.000 habitantes a 25.688, siendo Tabasco la séptima entidad con más víctimas registradas a nivel nacional, de acuerdo con estas cifras aportadas por INEGI. De hecho, la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes también incrementó en este periodo, es decir, en 2023, al pasar de 30.798 delitos a 38.000
4 delitos por cada 100,000 habitantes. A eso hay que sumar el costo promedio que desembolsaron los tabasqueños para tomar medidas de seguridad o para costear las pérdidas consecuencia de un delito. Estas también incrementaron durante 2023 al pasar de un costo de 5,328 pesos en 2022 a 6,200 pesos en 2023. Con respecto a las cifras de rezago, las últimas cifras del hoy desaparecido Coneval dan cuenta también de esta evolución entre 2020, todavía con Adán Augusto López Hernández, y 2022, ya en el gobierno de Carlos Merino. Por ejemplo, las cifras generales del Coneval muestran, sí, una reducción en las personas que salen de pobreza y pobreza extrema, un fenómeno que de hecho se da en todo nivel nacional. Sin embargo, cuando vamos a desglosarlo punto por punto, vemos distintas carencias. Por ejemplo, aumentaron en otros indicadores como las poblaciones con al menos 3 carencias sociales, pasó de representar el 37.2% de las personas al 42.8%, casi la mitad. El rezago educativo a su vez aumentó del 16.6% al 17.9%. La carencia por acceso a los servicios de salud pasó del 27 al 44.8%, que en este indicador las autoridades dieron a conocer en su momento que esto se debió a la falta de comunicación de lo que se conoce como el IMSS Bienestar, la desaparición del Seguro Popular y la falta de difusión al decir a las personas que ya no necesitaban un registro puntual de lo que antes era el Seguro Popular y que ellos podían atender en el IMSS Bienestar. Eso puede ser lo que explica este incremento. Aún así es prácticamente del doble en lo que respecta a en este rubro. En otro rubro, la carencia por calidad y espacios de vivienda pasa de 9.5 a 12.3%. Son una serie de indicadores que nos dan cuenta cómo por una parte se da un aumento en los índices de homicidios dolosos. Como le decía, también existe lo mismo en secuestros, en extorsión, en feminicidio. También existe una percepción de la ciudadanía que considera estas afectaciones, pero también hay datos puntuales de personas que reconocen haber sido víctimas de delitos, pero también los propios registros de los delitos y además las afectaciones económicas, a lo cual se suman distintas carencias sociales que prevalecieron o que dieron un incremento en ese impasse del gobierno de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Merino, quien, como hemos dicho en este espacio, su trayectoria política prácticamente no puede entenderse y no se puede desprender de la de Adán Augusto López Hernández, ya sea por la amistad que los une de tiempo atrás, pero también por él ser el suplente a lo largo de su trayectoria política, ser el suplente de Adán Augusto López Hernández, ocupar posiciones que orbitan al propio actual senador de Morena, y pues prácticamente por también el Vox Populi que se maneja en Tabasco, de ser esta sombra que siempre ha estado Adán Augusto, ser siempre la sombra en la trayectoria política de Carlos Merino. Pues bien, llegamos al final de esta edición de Close Up. Yo en verdad le agradezco mucho que se haya quedado hasta el final. Pues ahora sí que agradezco mucho en controles a Ana Ríos, también a mi productora Ana Méndez, a Emma Juárez también en controles, y pues muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Hasta luego.